muchachos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a realizar al profesor esqueleto de los Spookies. Quédate hasta el final. Vamos a necesitar este tipo de rolón, al cual vamos a cortar esta parte de aquí hasta la de acá. Recortado esto, lo primero que hice fue poner unos 2 palitos de lado para hacer la estructura interna. Y conseguí un poco de papel periódico y lo vamos a forrar totalmente. Después con un poco de papel de cinta de enmascarar lo recubrimos y añadimos un poco de papel para las rodillas. Después continuamos haciendo una pequeña bolita que se parezca a un óvalo. Vamos a marcar sus 2 ojos, bueno, serían las cuencas oculares. Vamos a hacer presión y con una herramienta vamos a estirar un poco la masa hacia el centro. Con esto conseguimos la parte delantera de los dientes. Alisamos un poco y con una herramienta vamos a cortar el exceso de la parte de atrás, de donde salen los dientes, para formar la parte del cráneo. Sacamos esto y alisamos con nuestros dedos. Vamos a tratar de conseguir la forma de un cráneo básico. Con un acocador vamos a lograr un poco más de profundidad para la cuenca de los ojos. Y siempre también hay que tener un poco de cuidado para formar el tabique. Vamos a hacerlo despacio y poco a poco hasta llegar a conseguir la forma de una calavera. Siempre hay que estirar un poco la masa hacia adelante para conseguir dónde van ubicados los dientes. Ahora vamos a marcar los orificios nasales. Proseguimos a aplanar un poco más la parte de los dientes. Vamos a empezar a marcar, siempre vamos a empezar desde el medio y hacemos 1 y 2 marcas a los lados, otra vez del medio y 2 marcas hacia los lados. Ahora vamos a formar una especie de huevito pequeño, al cual en la parte más ancha vamos a acocarla. Con esto vamos a tratar de conseguir la mandíbula tan característica que tiene este personaje. Tenemos que hacerlo despacio. Y bueno, yo utilicé mi uña para cortar ese pedazo que necesito sacarlo. Vamos a sacar una especie de media luna. Y con esto de poco a poco ya empieza a formarse la mandíbula. Probamos que nos quede bien. Y hecho esto, con una herramienta vamos a marcar las mismas líneas en la misma dirección que hicimos en la parte de arriba. Con esto sería todo. Nos quedó muy bien. Ahora, con una buena cantidad de masa vamos a tratar de hacer tiras largas y anchas. Esto nos va a servir para recubrir todo nuestro personaje, para hacer ese tipo de toga, creo que se llama. Entonces, la tira que yo hice la corté en la mitad y ahora vamos a sacar un pedacito en forma de V. Esto vamos a comenzar haciendo como que si fuera una camiseta. Ponemos desde la parte del cuello y vamos a extenderla hacia la parte inferior. Esto tienen que hacerlo despacio, tiene que quedar lo más prolijo posible. Pegado esto todo en las orillas, vamos a seguir con el pedazo de la parte de atrás. Yo cogí, corté un poco con las tijeras, lo moldeo hasta que nos quede lo suficientemente largo para cubrir. Y listo eso, procedemos a mojar nuestra pieza
y empezar a alisar con la ayuda de un pincel. Lo más fácil es también con los dedos. Nuestros dedos nos ayudan mucho para que nos quede lisa toda la figura. Hicimos una tirita más larga para recubrir toda la parte inferior. Vamos a cubrir toda la parte de las rodillas y la parte trasera también. Siempre hay que cortar un poco de excedentes que nos quedan. No hay que dejar muy gruesas las piezas para el momento de unir, que no se nos haga tan difícil. Siempre recuerden que hay que utilizar un poco de agua. El agua nos ayuda mucho para esto. Nuevamente vamos a ayudarnos de un pincel y vamos a empezar a cubrir todas las fallas que veamos. Con nuestro dedo húmedo vamos a limpiar toda la superficie con el objetivo de que las uniones queden imperceptibles al momento en que se sequen. Ahora vamos a formar como una especie de un diente. Esto va a ser la base de nuestra mano. Con una herramienta vamos a hacer 2 marcas y vamos a empezar a formar las falanges de los dedos. Vamos a hacer también un huequito en la parte de un lado, tanto izquierda como derecha. Recuerden que estos pasos tienen que seguir para hacer la otra mano. Listo esto, vamos a empezar a hacer unas culebritas, más o menos de unos 2,5 centímetros. Con esto vamos a formar los dedos. Listo esto, lo que vamos a utilizar es una pequeña herramienta y marcar haciéndoles rodar. Vamos a hacer 2 marcas haciéndolas rodar. Con esto vamos a formar cada uno de los dedos. Ahora con una herramienta lo que hago es girarlas en el medio de las liñitas y así se forma cada una de las falanges y nos quedan muy bien. Yo lo que hice es doblar unos pequeños alfileres e insertarlos adentro de cada uno de los dedos. Recuerden que tienen que hacer 8 dedos, 4 para cada mano, así tiene nuestro personaje. Vamos a unirlos con la base de la mano que hicimos y al último ponemos nuestro dedo pulgar. Siempre tienen que escalar el tamaño de cada dedo, pero nos quedan geniales. Ahora lo que hice es cortar 2 barras de silicón para empezar a forrarlas con la masa, siempre haciéndolo despacio y ayudándonos de que no nos queden muchas grietas. En uno de los extremos vamos a formar la parte del puño. Esto lo vamos a hacer un poco más grande para que se parezca a la toga que está puesto en nuestra figura. Para el siguiente paso vamos a marcar las hendiduras de todos los dientes que hicimos anteriormente. Lo que yo utilizo es un poco de pintura diluida que no esté tan espesa. Mejor es lo más líquida y lo más tenue posible el negro. Con un pincel de cerdas muy finas empecé a marcar toda la parte de los dientes y también la parte de la nariz. Hay que difuminar muy bien también la parte de los ojos. No queremos que nos quede totalmente negro, sino que es un tono como de un gris nada más. Es una pequeña sombra la que queremos lograr. Ahora con una masa color roja vamos a dividirla en la mitad. Hacemos 2 bolitas y las insertamos en cada uno de los huecos de los ojos. Con esto nos queda muy bien nuestro personaje. Muy parecido. Ahora a continuación yo inserté un palito de helado y con un poco de pegamento vamos poniendo los brazos. Esta posición es la que quiero llegar a lograr. Ahora para que nos quede también mucho más firme, siempre hay que reforzar las uniones con unas tiritas de masa y empezar a difuminarlas para que no se noten las uniones entre sí.
Recuerden siempre ayudarse con un poco de agua. Con un poco de masa del mismo color yo formé el esternón. Esta parte va en el medio de nuestro personaje. Ahora lo que hice es cortar una pequeña tirita de plástico en unos agujeros que los dice en la parte superior. Vamos a insertarla. Esto nos va a ayudar como la base para formar la parte de la capucha. Nos ayuda para que no se nos hunda después. Vamos a empezar a poner pequeños pedazos y recubrir toda la parte trasera del cráneo. Vamos a hacerlo despacio y de poco a poco. Esto nos va a llevar un poco de tiempo, pero lo que buscamos es que el resultado nos quede excelente. Siempre ayudándonos con agua y con la masa que esté todavía fresca. Vamos a recubrir el otro lado, cortamos excedentes y vemos que nos quede lo mejor y más parecido a lo que estamos haciendo. No se preocupen si quedan pedazos que se noten entre sí, porque después con la ayuda de agua vamos a empezar a alisarlos todos. Ahora con un pincel húmedo vamos a empezar a difuminar toda la masa para que se una entre sí. Vamos, hay que hacerlo despacio. Y siempre nuestra mejor herramienta, nuestras manos. Nos va a ayudarnos muchísimo para que se pierdan todas esas líneas. No se preocupen, en el momento en que se la deja secar, incluso el tono queda mejor. Ahora con pegamento vamos a pegar nuestras manos que ya las dejamos listas. Vamos a pegar la izquierda y la derecha. Recuerden siempre poner un pequeño fierrito o un alfiler para que las uniones sean más fuertes. Vamos a poner un poco de barniz UV en los ojos. Esto al final nos da un efecto y un brillo excelente. Y lo vamos a dejar secar por unos 30 o 60 segundos. Y recuerda, suscríbete a mi canal y dale like para seguir viendo más de estas increíbles figuras. Adiós.